Hermanos, les doy la bienvenida a todos ustedes. Como cada sábado estamos aquí en la Iglesia de Dios, el séptimo día con sede en Salem, West Virginia. Y importante, pues, que siempre estemos dentro de la congregación y no practicar el abandono de la congregación. Como algunos tienen por costumbre, porque aquí nos venimos a enriquecer con la palabra del Señor y venimos a crecer juntos espiritualmente en el apoyo que cada uno de nosotros nos damos cuando estamos aquí. Compartir con los hermanos es importante, nos hace sentir bien cuando vemos un hermano o una hermana aquí en la iglesia. Pasamos la semana a veces sin vernos la cara al otro, y pues aquí es un gran gozo cuando estamos dentro de la casa de Dios aquí en Panamá, viéndonos. Yo sé que es así, porque muchas veces cuando yo me ausento, pues siento gozo de poder participar de nuevo en la iglesia, y es importante. Creo que todos tenemos ese mismo sentimiento. Hermanos, las semanas que pasaron estuve hablando de algunos temas relacionados al tiempo en que estamos, pero quería profundizar en el tema que a veces no se entiende, o no se entiende porque nos ha querido apartar, no la iglesia de Dios, sino que las iglesias cristianas se han querido apartar de su origen y han entendido mal y han al mismo tiempo informado mal del tiempo que estamos. Si uno no conoce las verdades que vamos a estudiar ahora, por qué existe la ceguera espiritual en Israel en este momento, no vamos a entender que estamos en el momento que se está cerrando el tiempo de los gentiles, y eso es bien importante porque vamos a ver cómo se empezó a cerrar el tiempo o la puerta que tenía Israel para salvación, y que aún está abierta, pero se va a abrir ella en toda su amplitud en un determinado momento para ellos. Sin embargo, para nosotros va a ser cerrada, y el que va a hacer esto es Dios nuestro Padre, porque tiene un momento, una hora, un día para hacer todas estas cosas. Cuando vemos, habla el Señor Jesús que en este tiempo será como los días de Noé, es bien importante saber que el que cerró la puerta del arca no fue Noé, sino que fue el mismo Dios. Y es igual ahora, en este entonces, en ahora, en este tiempo, el que va a cerrar la puerta, y ya tiene su hora, es el mismo Dios que va a cerrar la puerta para toda la humanidad que se le está dando la oportunidad ahora, y le va a abrir la puerta de vuelta a ¿quién? A su pueblo de Israel. Es importante entonces entender la ceguera espiritual de Israel, porque si no entendemos la ceguera espiritual de Israel, no vamos a saber en qué tiempo estamos. Israel está separado de Dios en este momento en que vivimos, no porque no conozcan a Dios, no porque no adoren el mismo Dios que nosotros adoramos, pero hay algo muy particular en Israel. Cuando entró la ceguera espiritual en Israel, la adoración en Israel se volvió una adoración de religiosidad. Ustedes van a ver que en Israel hay mucha religiosidad, especialmente en aquellos que son, los llamamos ortodoxos. Hay mucha religiosidad en las cosas que hacen. Y estas cosas que hacen, pues, algunas están de acuerdo a Dios, otras no están de acuerdo a Dios, porque son añadidos que ha hecho el hombre. Y estas cosas, dice el Señor, que en vano me honran con mandamientos de hombres. Y esto es importante verlo, porque Dios tampoco los ha desechado, porque hay otra teoría por ahí de los que quieren reemplazar a Israel. Dice,
que Dios ya desechó a Israel. Es totalmente falso. El apóstol Pablo nos declara en Romanos que no, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Entonces es importante saber, y si Dios todavía lo declara como su pueblo, vamos a estudiar qué es lo que está pasando, por qué es que está en esa ceguera espiritual. La separación de Israel de Dios se debe a sus pecados, a su rebeldía y a sus iniquidades. Y eso está declarado, hermano, en Isaías 59, del 1 al 2, e Isaías 65, 2. Vamos a verlo aquí, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En uno de los sermones que tuve recientemente, dije que el negocio de Dios es que la salvación y la reconciliación del hombre. Y aquí está. Dios, por eso, no desecha a Israel, porque ese no es el negocio de él, estar desechándonos. Por eso todo esto es a libre albedrío. El que quiere adorar a Dios y el que cree en Dios lo hace porque decidió hacerlo así. El que no cree en Dios o quiere apartarse, pues también es una elección propia y particular de la persona. Nadie obliga a nadie en creer en Dios. Dios no obliga a nadie. Por eso es que dice aquí que Dios no ha cortado su mano para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Cualquiera que lo busque, lo encuentra. Por eso dice que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Más dice aquí en el versículo 2: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces vemos una situación. Eso solamente es para Israel, no, también para nosotros. Nosotros estando en la iglesia de Dios, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra rebeldía hace que Dios se vaya apartando de nosotros. Hace que Dios no escuche ni siquiera nuestras oraciones. Dice que ahí dice, se oculta su rostro de nosotros para no oír. Entonces hay que tener cuidado, porque eso mismo que le pasa a ellos nos puede pasar a nosotros. Y va a pasar cada día que nos aproximamos más a este momento final donde se está cerrando la puerta para los gentiles, más vamos a ver que dentro de la congregación va a haber más rebeldía de mucha gente. Vamos a ver estas situaciones, pero también vamos a ver, por otro lado, muchos que van a reafirmar su fe y se van a mantener firmes para salvación. Y en ese es el grupo que nosotros queremos estar, mantenernos firmes para salvación. Pero hay que, para poder entrar en ese grupo, tenemos que tener entendimiento. Si uno no tiene entendimiento de las cosas que están pasando, uno no puede saber a dónde está caminando. En Isaías 65:2 también nos habla con respecto de Israel: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el que anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y ahí es donde viene el asunto. Cada quien, igual que lo que aquí en la iglesia de Dios también pasa, muchas veces queremos andar en pos de nuestros pensamientos y nos volvemos rebeldes a Dios. Entonces, esas son cosas que tenemos que entender, porque así mismo como hay una ceguera espiritual allá afuera para Israel, en el mundo también están ciegos. El mundo es rebelde a Dios. El mundo no le quiere seguir. Muchos conocen que existe un Dios, y conocen de la existencia del Dios de Israel. La Biblia creo que es, si no me equivoco, el libro más vendido en todo el planeta Tierra. Y ha llegado a todas partes del mundo, hasta los lugares que está hasta prohibida, ha podido ser infiltrada la palabra del Señor. Entonces no va a haber excusa, porque el Señor ha permitido que su palabra llegue a todos los lugares. No es para tener la palabra del Señor de adorno a nuestras casas y después el Señor bendice nuestro hogar y tener la Biblia partida por el medio allí. Eso no es el objetivo de la palabra de Dios. La Biblia es para instrucción,
conocido de Dios, ser instruidos para que sepamos cómo corregirnos de aquello que hacemos mal, para no entrar en esa ceguera espiritual. Vamos entonces a ver en Mateo, para iniciar realmente ya el tema, vamos a ver a Mateo 23, del 1 al 3, cuándo realmente ocurre estas cosas, empiezan a ocurrir estas cosas y qué es lo que Jesús profetiza con respecto a la ceguera espiritual que iba a venir sobre Israel. Porque ¿saben cuándo estamos espiritualmente cegados? Cuando no tenemos más el Espíritu de Dios. Espiritualmente cegados. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, va a estar espiritualmente cegado, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Recordemos esto. Entonces, esto es bien importante, porque había un grupo de personas dentro del pueblo de Israel que eran los guías espirituales y ellos tenían el Espíritu de Dios en ellos. Eso lo voy a ver aquí con ustedes ahora en todo el rato dentro del Antiguo Testamento. Y Jesús menciona sobre el tema en Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que dijeren, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, cuando leemos estos versículos, muchas veces nos preguntamos: ¿qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés era porque Moisés se sentaba a dictar o a resolver los problemas en el desierto, y allí él, pues, venía la gente a decirle: Moisés, tengo problemas de este tipo, tú tienes que resolvérmelo. Y llegó un momento que tenía tanto problema Moisés solo, que estaba abrumado por esta cantidad de problemas que le llegaban. Y por eso es que uno no puede, uno tiene que delegar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, a delegar cuando uno está así. Llegó su suegro, entró en el desierto y le dice: pero te vas a acabar si continúas de esta manera. Y Petro le dice pues que consultara a Dios sobre el tema también, para que pues y siguiera su consejo, y él lo hace. Vamos a ver en Éxodo 18, para donde vemos a Moisés sentado, porque esto es bien importante para entender lo que está ahí. Éxodo 18, versículo 13. Dice: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Eso es la cátedra de Moisés. Entonces vamos a ver qué es la característica que tenía Moisés. Moisés era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucedía con Moisés? Acuérdense que Moisés, yo una vez le estaba explicando a alguien que Moisés él era también sacerdote, pero era sacerdote según el orden de Melquisedec, no es sacerdote según el orden levítico. Y por eso es que él estaba sobre Aarón y sobre sus hijos, sobre los levitas, y él por eso pudo nombrarlos a ellos sacerdotes con la autoridad de Dios. Esto es bien importante tener ese entendimiento. Y Moisés, pues, juzgaba, y dice aquí en este mismo capítulo, ustedes lo van a leer después, allí pueden empezar ahí hasta el final del verso 27, en el consejo del suegro de Jetro, que les manda a decir pues que nombre varones que le ayuden, que sean hombres temerosos de Dios, y que pues esta forma de hacer esta delegación de estos deberes les diera autoridad para poder tomar decisiones, para que él no se acabara, porque esto era lo justo. Entonces vamos a ver aquí dónde es que Jesús, porque tenemos que ir al capítulo 23 de vuelta después de Mateo. Jesús habla más sobre el tema, pero el número 11, vamos a números,
capítulo 11, versículo 14 al 17 y 24 al 25. Vamos a ver, acordémonos que para poder tener entendimiento espiritual necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es bien importante, que es el que nos guía a toda verdad. Dice aquí en Números 11, 14 al 17, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado demasiado. Está hablando Moisés sobre la situación que tenía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y luego el verso 24 y 25 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó a los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces, hermanos, esto se conoce en Israel en el tiempo de Jesús como el Gran Sanedrín. Ahí estaban los 70 ancianos. Ellos juzgaban el pueblo, se les consideraba como la gran corte suprema del pueblo de Israel en ese entonces, y ellos tenían el Espíritu de Dios. Estaba conformado pues por escribas y fariseos. Los escribas eran el puesto que copiaba la escritura en los rollos, y algunos se dedicaban también a la interpretación de la palabra del Señor. Igualmente los fariseos también estaban en esto de la interpretación, y tenían lo que llamaban las escuelas, y daban su interpretación. A todo esto vemos entonces que este Sanedrín tenía el Espíritu Santo. Ellos eran guiados por ese Espíritu Santo, cada uno de los miembros de ahí, y ellos tenían al que tenía más conocimiento, se le llamaba el príncipe del Sanedrín, y él era el que dirigía pues el Sanedrín, y él se sentaba, porque recuerden una cosa, no es como ahora que nosotros nos sentamos en sillas. O sea, todos se sentaban alrededor de él. En los países árabes todavía lo hacen inclusive para comer. Se sientan alrededor, se sientan en el piso, y este hombre se sentaba en el centro, y de ahí el príncipe hablaba las palabras a todo el concilio, y ese príncipe pues debía estar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces él era el que se ponía ahí. Pero vamos a hacerle la historia un poquito más clara, adelantándonos a todo no voy a dar todos los detalles que tengo aquí. ¿Qué sucedió con este Sanedrín? ¿Por qué se perdió ese Espíritu Santo allí en el Sanedrín? Cuando vemos el libro de los Hechos, el libro de los Hechos fue escrito entre el año 61 al 64 después de Cristo. Nosotros vemos que el apóstol Pablo todavía en el libro de los Hechos iba a Jerusalén, iba al templo allá, recogían ofrendas todavía dentro de las iglesias para llevar allá a Jerusalén, y todo este tipo de cosas hacían, porque aún estaba en pie el templo que había conocido Jesús. Jesús le había profetizado que su casa iba a quedar desierta en esa generación de esa gente que estaba ahí. Eso ocurrió. En el Salmo 90 le dicen cuánto tiempo es una generación.
Y allí, pues en el año 70, pues ocurre justamente que hay la destrucción del templo. Y nosotros conocemos por la historia cómo se destruyó. Los romanos sitiaron todo el área del templo. Durante aproximadamente 3 años estuvieron ahí luchando contra el pueblo de Israel, porque ellos estaban buscando independencia de los romanos, y los romanos que no, hasta que finalmente pudieron pues romper las fuerzas de los judíos que estaban ahí, porque los judíos pensaban que Dios no lo iba a abandonar, que en el momento que fueran a tocar el templo iba a aparecer el Mesías, aquellos que no habían creído, iba a salvar pues al pueblo de Israel del yugo de los romanos, porque eso era lo que ellos querían quitarse. Pero en ese transcurso, cuando hay esta batalla que está peleándose el pueblo de Israel contra los romanos, cuando ya están llegando al final de este periodo de guerra que han tenido, dice que una flecha de uno de los arqueros romanos con fuego salió en el aire, la dispararon y se entró por uno de los ventanales que había en la parte superior del templo, y justamente cae sobre lo que son pues las cortinas del templo, y empezó el fuego dentro del templo. Por la parte de afuera, lo que vemos nosotros es que allí estaban organizados, el pueblo tenía cierta cantidad, se habían organizado porque tenían a los principales, los sacerdotes y a toda la gente que dirigía la vida del templo. Estaban protegiendo, habían hecho una barrera de protección, y afuera después de ellos tenían otra barrera que era la gente del pueblo que estaba protegiendo. Estaban sobre las escaleras que llevaban al templo, estaba la gente protegiendo que los romanos no entraran al templo. Pero a medida que los romanos empezaron a avanzar con todas sus tropas, ellos fueron pues matando a toda esa multitud de gente que estaba rodeando todo el templo para proteger a la gente común y todo, y empezaron mataron a todos, mujeres, niños, hombres, todo lo que tenía vida lo mataron los romanos. Y estando ahí dice en la historia que los sacerdotes estaban en el santuario junto con los sabios que estaban en los escalones del templo, y la población estaba en el patio de abajo, porque había un patio. Acuérdense que eso está en una colina, y ahí. Entonces dice que cuando estaban luchando contra los romanos, en ese momento, cuando se incendia el templo y los romanos pues están conquistando el día 9 de Ab, según el calendario hebreo, dice, los judíos, viendo ya que no tenían otra salida, la gente misma se tiraba sobre las espadas de los romanos, porque consideraban un honor el morir por la defensa del templo, pero fuera para morir por una causa justa a favor de Dios. Y entonces algunos, como les decía, se arrojaban sobre las legiones romanas y los acuchillaban y los mataban. Y finalmente, pues a través de este era un suicidio que estaban cometiendo. Los romanos agarraron, como les decía, a todo el Sanedrín, a todos los que estaban dirigiendo, y a todos los mataron. Ahora, ¿qué es el problema que pasa con esto? Que aquellos que tenían el Espíritu Santo fueron muertos. No quedó nadie. Inclusive, donde estaban en el templo se mantenían los archivos de las genealogías de todos los judíos. Ellos destruyeron totalmente las genealogías. ¿Y qué sucedió con la destrucción de las genealogías? Ahora no hay manera de saber quién realmente es de linaje. Algunas familias dentro de los judíos dicen que ellos mantuvieron en forma personal, familiar, pues su genealogía, pero no hay una garantía oficial, porque todo tenía que ser garantizado allá en el templo. Ellos eran las autoridades y nada de esto quedó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto ocurre, pues el pueblo de Israel entra en una ceguera total, espiritual. Se cierra la puerta, ya no hay más. Nada más queda entonces
pues el Espíritu Santo de Dios en aquellos que habían creído en Jesús. Porque acuérdense que vino el Pentecostés y el Espíritu Santo quedó entonces en la iglesia. Todos los demás perdieron. Por eso es que ya no había más condición en Israel para que siguiera ahí. Y el apóstol Pablo se da cuenta que ya Dios estaba trayendo esa ceguera espiritual sobre el pueblo. Vamos a Romanos, en Hechos, en Hechos 13. Del 46 al 47. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad era menester que se os hablase de la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya Pablo lo estaba viendo que se estaba cerrando, porque Pablo sabía lo que había dicho nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús les estaba hablando a ellos de que se estaba cerrando la puerta, que se iba a cerrar esa puerta. Y dice aquí que Jesús les dice, cuando ya, acuérdense que hay una cosa bien importante que muchas personas desconocen. En el segundo templo ya no había la presencia de Dios, como en el primer templo. ¿Se acuerdan que había la nube? Estaba sobre el primer templo. En el segundo templo ya no había. Y dicen los profetas del Antiguo Testamento que alguien mayor que el mismo templo iba a entrar al templo, y ese era nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús aquí mismo en el capítulo 23 dice en el versículo 8: mas vosotros no queréis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor, es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ya Jesús está viendo la situación. Ahí no hay ya el Espíritu Santo de Dios dentro del lugar santísimo. Ya eso no está en el segundo templo. El que sí tiene el Espíritu Santo de Dios y está, pues él es el Mesías. Por eso dice que no llames a nadie, porque estos 70 eran los que daban la instrucción espiritual al pueblo de Israel, y eran los que juzgaban la Corte Suprema. Entonces Jesús dice: llamen solamente a su maestro, al Mesías o al Cristo, que es una forma griega de decir Mesías. Entonces, ese dice, y le enseña a tener humildad, porque los problemas que había con el Sanedrín ya se le habían ido los humos al aire y se habían inflado, y entonces ellos tenían una autoridad, y en vez de ser humildes como fue Moisés, porque se sentaban en la cátedra de Moisés, pero no eran humildes. Por eso es que Jesús le dice que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces ya estaban faltando, ya estaban haciendo cosas que no se les había mandado a hacer. Dice en el verso 3: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Sin embargo, vean lo que dice nuestro Señor Jesús, que ya les profetizó a ellos que iba a ocurrir, y por eso es que ahí entra la ceguera espiritual en Israel. Dice hablando de los escribas y fariseos, en el versículo 31 de ese mismo capítulo,
Así que testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, o sea, sus padres. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víbora. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Aquí hay una cosa. Debido a ese desvío que tuvieron espiritualmente y se dedicaron a la religiosidad dentro del pueblo de Israel, en vez de servir a Dios en espíritu y en verdad, dice que Dios les trajo un juicio a todos ellos. Por eso lo eliminó este sistema. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bacharías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Vean una cosa aquí. Dios está juzgando toda la sangre de los justos. O sea, porque Dios solamente tiene un pueblo que le sigue en espíritu y en verdad. Él está buscando a esos adoradores. O sea, que ha habido una continuación del pueblo de Dios, pero ha habido parte del pueblo de Dios está ahora mismo con una ceguera espiritual. Y parte del pueblo de Dios está completamente alerta porque tiene el Espíritu Santo de Dios. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Miren lo que les predicó Jesús, que en esa generación que él vivía, todas esas cosas iban a venir. Y exactamente en el año 70 vino este juicio sobre todo el sistema de cosas que había en Israel. A tal punto que tuvieron ellos que reorganizar entonces a su forma de fe, y reorganizaron en un lugar que se llama Yaznen, en la costa de Israel. Está casi a la mitad del mapa de Israel moderno. Ahí organizaron los fariseos un concilio en donde se había escapado uno de los rabinos de Jerusalén, se escapó durante el sitio y se hizo el muerto. Acuérdense que los romanos nada más le estaban permitiendo que sacaran a algunos muertos durante el sitial de toda Jerusalén. Eso demoró varios años, ¿se acuerdan? Y él habló con, si no me acuerdo, fue con Tito, el general, si no me equivoco, habló con Tito y le dijo que él iba a ser César. Y por esa profecía entonces le permitió que él abriera la escuela de Yazne, o Jamina también se llama. Y allí entonces se reorganizó la vida espiritual, porque ellos se dieron cuenta que como la vida espiritual de Israel estaba centrada en el templo, ¿qué iba a pasar con la nación? Se iba a dispersar y se iba a destruir. Entonces ellos hicieron este concilio para entonces toda la ley oral, que hoy se llama el Talmud, que está allí, que lo usan ellos, lo escriben. Y cuando ustedes preguntan a un judío, no solamente la palabra de Dios, esta que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, sino también el Talmud tiene el mismo peso. Y ellos se rigen por estas cosas que hablaron los rabinos de la antigüedad, y todavía pues le dan su interpretación de acuerdo a lo que ellos piensan. Y esas eran las cosas añadidas que estaba criticándole a Jesús, que ellos ponían impedimentos, porque ellos decían, bueno, en la ley de Moisés dice esto, pero para que el pueblo no peque vamos a ponerle esto más para que no lleguen a ese pecado. Y así empezaron y se fue degenerando el asunto. Y ahí entonces, por eso entonces cayeron en su propia red. Eso es lo que estaba pasando. Por eso Jesús les habla. Ya en el tiempo de Jesús, imagínate, ya han pasado casi 2000 años y dice que varón le honran haciendo mandamientos de hombre. Y ese era el problema que estaba ocurriendo. Entonces, ellos lograron de esta manera mantener el sistema que hoy conocemos como los ortodoxos dentro del pueblo de Israel. Y allí, pues, ellos sobrevivieron hasta tal vez 250 años atrás aproximadamente, es que salieron las otras ramas del judaísmo moderno, que no tiene nada que ver con el judaísmo del tiempo de Cristo, muy diferente. Ese es el judaísmo del templo, y este es el judaísmo fariseo, lo que realmente tenemos ahora. Entonces esto es importante saberlo, porque vemos cómo llegó a la ceguera espiritual Israel.
Pero, ¿hasta cuándo va a ser esa ceguera espiritual en Israel? Romanos 11:25. Vamos a ver el Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, nos está advirtiendo la palabra de Dios que la puerta se cierra cuando entraron todos los gentiles que se van a volver al Señor. Esto es importante. Y este es el tiempo nuestro. Porque así como Jesús le dijo en esa generación iban a ocurrir todas estas cosas, también nos advirtió en Mateo 24 que cuando veamos la higuera que empieza a brotar, dice que no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Entonces, si en la primera generación ocurrió tal y cual él lo dijo, ¿por qué ahora no va a ocurrir también la misma cosa en esa última generación? Entonces ese es el problema que tenemos que enfrentar. Hoy, para aquellos que no están decididos todavía, tenemos que tener una decisión firme a quién queremos seguir, a Dios o al mundo. Entonces estas son decisiones personales. Dios no exige que me tienes que hacer, no, o tienes que rendirme tributo o no, es personal. Y eso solamente el Espíritu de Dios nos va dando entendimiento para entender estas cosas. Entonces, dice aquí que hasta que toda la plenitud de los gentiles pues entre. En el verso 7 nos aclara un poquito más. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, como leímos anteriormente, Dios está en el negocio de la salvación de la gente. Pero uno es el que se busca tropiezos al ser pues rebelde ante Dios, y eso hace que Dios se aparte de uno. Pero dice en el verso 11, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Ese no es el objetivo de Dios, porque Dios está en el objetivo de la salvación. En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? Que los provoquemos a celos, porque el plan de Dios es, y eso por causa de los padres, hacer que todo Israel sea salvo. Pero en este momento, en tiempo de ceguera espiritual, están igual que cualquier gentil. Se le predica la palabra de Dios, por eso es que dice el apóstol Pablo, primero el judío y después el griego, porque aquellos lo estaban esperando, sin embargo los griegos no lo estaban esperando, el mensaje. ¿Y qué sucede? Ahora, en este tiempo, hay algunos que van a creer, pero para eso hay que tener entendimiento espiritual, de cómo uno realmente le habla a una persona que está en una profunda ceguera espiritual. Porque ahí hay una profunda, mucho más, en este momento antes que se cierre la puerta, ahí, ¿cómo se llama? Hay una profunda ceguera, pero sin embargo dice el Señor que de ellos todavía muchos van a escuchar. Miren lo que dice aquí, en el verso 22. Mirad pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, o sea, nosotros los gentiles, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera también serás cortado. O sea, nosotros vamos a ser cortados también si nos volvemos rebeldes. Dice, y aún ellos, mire lo que dice, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. O
sea, Dios le va a permitir, hoy en día Él está permitiendo que pueda volver. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra la natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en sus vidas? Ellos estaban esperando que al Mesías. El Mesías, pues, por eso hoy estamos en el cuerpo de Cristo. Y eso era lo que estaban ellos también. Ellos estaban en esa oliva ahí y estaban representando a ese Cristo. Y entonces ellos van a ser ¿qué? Ingeridos más rápidamente, porque eso era lo que ellos estaban esperando. La fe y la verdad de Dios viene desde el principio de los tiempos, cuando se le entregó a Adán la verdad de Dios, que Dios se le enseñó. Entonces ellos conocen estas cosas. ¿Qué va a pasar entonces cuando se cierra la puerta para nosotros los gentiles? Dice aquí en el verso 26: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Acuérdense que ellos están en ceguera espiritual por rebeldía, pero Dios va a quitar ese pecado. Entonces, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Dios prometió que esto iba a ser así y Dios lo va a cumplir. Y esto es necesario que ocurra. Y Jesús ya les había advertido que esto les iba a ocurrir en el mismo capítulo 23, versículo 37 al 38. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Esto es una representación de lo que iba a hacer el Mesías. ¿Se acuerdan cuando vinieron de Egipto? Venían en alas de águilas. Dice aquí también como la gallina que junta sus pollos. ¿Para qué hace las alas? En forma de protección completamente, para que el pueblo estuviera protegido con la verdad. El Mesías estaba allí en ese momento y dice que pues eso fue en vano, más bien fue un rechazo. Dice: debido a ese rechazo, ¿qué les va a pasar? Entonces la casa era el templo. ¿Se acuerdan que ahí eso fue lo que destruyeron? Por eso hasta ahora no lo han podido recuperar. Pero sí va a haber un templo posiblemente en el tiempo después que haya sido quitada la iglesia. Ahí se va a hacer un templo que se va a centrar al anticristo, nosotros sabemos esto. Pero dice en el verso 38: he aquí vuestra casa os he dejado desierta. O sea, ¿por qué queda desierta? Porque ya el Espíritu de Dios no va a estar más ahí. Ya se fue. ¿Quiénes tenían el Espíritu de Dios en ese momento? Sanedrín. Ahí tenían todos, se sentaban en la cátedra de Moisés a decirle al pueblo que era lo correcto, que era lo incorrecto, y ellos debían ser guiados por ese Espíritu de Dios. Pero sin embargo, dice Jesús con respecto a los judíos: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces les está advirtiendo al pueblo de Israel que no lo van a ver de nuevo y no se les va a quitar esa ceguera espiritual hasta que el pueblo de Israel empiece. Entonces, así como en el tiempo de Pablo, que él ya empezó a ver que ya el pueblo no respondía espiritualmente, porque llegaban de Israel cartas diciendo: no reciban a estos hombres que están en contra del pueblo. Que venían las autoridades religiosas de Jerusalén y les mandaban cartas de toda Asia y de todas partes para que no los dejaran de recibir en las sinagogas. Él se dio cuenta que ya eso que había predicho Jesús se estaba cumpliendo. Y hoy en día nosotros, así como estaba Pablo en ese momento, estamos viendo que todo lo que el Señor Jesús predijo se está cumpliendo
cumpliendo para que se cierre la puerta a los gentiles y que se abra la salvación a Israel. Entonces, es importante que estemos nosotros sabiendo estas cosas para que no caigamos, para que nos mantengamos firmes en este tiempo que es tan particular, que es tan esencial que tengamos este conocimiento. Dice el Señor también que esto ocurre y ocurrió en Israel y ocurre en nosotros también, que nos pueden cegar espiritualmente porque no creemos. Y este es el problema que hay. Nosotros somos la piedra de tropiezo para que la verdad de Dios no pueda brillar en nosotros. Dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo. Por eso que somos la luz del mundo. El mundo está con ceguera espiritual. Israel está con una profunda ceguera espiritual ahora mismo. Pero eso no significa que no puedan ser salvos algunos de ellos, que no puedan ser salvos también de los gentiles. Nosotros por eso tenemos que predicar la verdad de Dios. Dice aquí en el verso 29 de Romanos 11, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios, o sea, con respecto a Israel. Porque también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios. ¿Ven el asunto que hay aquí? El asunto es creerle a Dios. Cuando uno le cree a Dios, uno tiene la seguridad, porque uno realmente creyó. Uno se mantiene firme, pero hay gente que quiere tener su propia opinión, su propia interpretación de las cosas. Entonces, esos son los que llegan a la iglesia y dicen: ah, no me gusta esa iglesia porque ahí me miran mal. No me gusta esa iglesia porque no me gusta el ambiente. Pero realmente lo que están haciendo es, pues, siguiendo sus propias opiniones. No están buscando a Dios en espíritu y en verdad. Y esa es una de las objeciones que Dios tiene. Entonces Dios se aparta. La persona se va de aquí, que allá se puede perder, allá afuera. Cuando uno busca a Dios, uno mira a Dios y uno busca la verdad de Dios. Porque ¿qué sucede? Así mismo como Dios quiere que uno conozca la verdad de Él, el adversario está trabajando aquí mismo en esta congregación para ser un obstáculo para esas personas que tienen el deseo de conocer quién es Dios. Por eso Dios dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Entonces tenemos que tener esa precaución, porque el adversario está luchando para que tengamos todos estos obstáculos. Entonces hay que creerles a Dios. No hay que creerle a lo que pasa dentro de a veces el cuerpo de Cristo, que encontramos gente que no son fieles o gente que hace cosas. Pues ellos van a ser juzgados por eso también. Y Dios también se puede apartar a ella en un determinado momento y sacarlo del cuerpo de Cristo. Pero nuestra mira debe estar en Dios para no perdernos. Porque así como dice: porque como vosotros también en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Y esto es lo que Dios ha hecho, porque dice el Señor: porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces, lo único que estamos haciendo ahora mismo es alertando. La puerta se está cerrando y es necesario saber qué es lo que está pasando para que nos mantengamos dentro de la salvación y podamos decir también: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vamos a recibir al Mesías con bien. Israel también va a tener su oportunidad, ya se está abriendo la puerta para ellos y se está cerrando la nuestra. Así que tengamos mucho cuidado con nuestra fe y creámosle a Dios. Esto es lo importante. Pasa a vos, hermanos.